Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro y en esta ocasión quiero hablar contigo un poquito y en términos muy generales sobre cómo hablar con los niños del sexo. Recordemos, ante todo, que cada uno de nosotros, tanto tú como yo, todos venimos de un acto sexual. Por lo tanto, el hablar del sexo y el hablar de la sexualidad debe de ser un tema muy fácil de abordar, un tema que no nos debe dar nervios de comernos las uñas, ni debe de darnos incomodidad cuando nos sentemos con nuestros hijos a hablar de ese tema. Acordémonos también que la educación sexual es el término correcto, no es hablar del sexo con los niños, es hablar de la educación sexual. Y eso implica diferentes temas. Por ejemplo, implica hablar de la sexualidad, implica hablar de la pareja y el amor, implica hablar del abuso sexual, prevención, e implica hablar de cómo manejar enfermedades transmitidas sexualmente. Por lo tanto, y prevención de embarazos, desde luego. Todo esto es parte de la educación sexual y todas estas cosas se deben de hablar con nuestros hijos cuando estemos sentados con ellos abordando este tema. Ahora, lo primero que tienes que hacer de entrada es cuando hables con tus hijos sobre la sexualidad o la educación sexual, de asegurarte que no entres nervioso o nerviosa, que no entres preparando a tu hijo para lo que va a ser una situación incómoda. No entres diciendo, vamos a hablar de algo bien difícil y vamos a hablar de algo bien incómodo y no quiero que te sientas mal y tal vez te han hablado de esto. Nada de eso. Entra tranquila o tranquilo como si estuvieras hablando de problemas en la escuela o situaciones de conducta o situaciones de disciplina. Todas esas cosas son importantes para que tus hijos se sientan cómodos cuando tú empieces a hablar con ellos de eso. Recuerda también que el tema se va a abordar de acuerdo a la edad de tus hijos. A un niño de 4, 5, 6 años no le puedes dar la misma información que le das a un joven de 13, 14, 15, 16 años, obviamente. Recuérdate también que muchas veces los niños te preguntan situaciones o información sobre la sexualidad, y cuando los hijos te preguntan información sobre la sexualidad, asegúrate que le puedas contestar lo que ellos te están preguntando, pero no más. Muchas veces los niños quieren saber información muy práctica, muy rápida, muy al grano, y no quieren un discurso sobre exceso de información. Es como el tomar vitaminas. El tomar vitaminas en exceso no es bueno. El cuerpo eventualmente va deshaciéndose y desechando el exceso de vitamina que no necesita y se queda con el que sí necesita. Los niños hacen iguales. De igual manera, se quedan con lo que necesitan, y lo que no necesitan o no creen necesitar o no entienden o no les interesa, lo descartan. Por lo tanto, es mejor hablar menos para dar más información. Cuando les hables a tus hijos de la información sexual o la sexualidad, asegúrate que tengas un libro a mano, y lo puedes conseguir en cualquier tienda de libros o librerías o bibliotecas, que tenga gráficas del cuerpo de los niños. Simplemente les comentas que cada uno va pasando por un proceso de madurez. En estos libros hay dibujos que no son pornográficos, que le enseñan a tus hijos cómo su cuerpo va cambiando para que entiendan esos cambios. Muchos niños se asustan cuando empiezan a desarrollarse, cuando empiezan a ver cambios físicos en el cuerpo, y tienen vergüenza preguntar qué está pasando conmigo. Las niñas también. Muchas niñas se avergüenzan cuando le empieza a crecer el pecho y obviamente se traumatizan, no quieren que las vean, se ponen ropitas bien apretadas para que no noten el crecimiento del pecho. Todas estas cosas se podían evitar si tú te sientas con tus hijos a hablarles de eso, enseñándole una gráfica de cómo va cambiando el cuerpo. También es importante que le enseñes que las partes privadas son aquellas que son cubiertas por un traje de baño. Para las niñas son pechos, su parte de adelante y la parte de atrás. Para los niños es su partecita de adelante y su partecita de atrás. Esas partes son partes privadas, y eso quiere decir que nadie debe de tocarlas, solamente que sea un doctor en caso de que tenga que hacer un chequeo físico, o mamá o papá si tienen que revisar por cualquier cosa. Fuera de eso, nadie debe de tocar esas partes porque son de ese niño o de esa niña nada más. Le enseñas que si algún adulto u otro niño trata de tocarle sus partes privadas sin su autorización, que inmediatamente diga no, se vaya de ahí y se lo diga a un adulto. Enseñémosle también a los niños que en esas situaciones donde un adulto toca sus partes privadas, es totalmente aceptable faltarle respeto a esa persona, empujarlo si hay que empujarlo, gritarle si hay que gritarle, y salir corriendo de esa situación. En esos casos es bueno hacer eso. Hay niños que son abusados y no hacen nada, no se protegen, porque se les enseña que a los adultos se les respete, sea lo que sea, y eso no está bien. Hablemos también de los niños sobre las enfermedades transmitidas sexualmente, pero de una forma que no los asuste y no los traumatice. Hablemos sobre el embarazo a los niños mayorcitos, hablemosle de protección, tanto la protección que hay para niñas y la protección que hay para niños. Hablemosle sobre todo sobre la libertad que deben de tener al venir y preguntarnos a nosotros lo que quieran preguntarnos.
sobre la educación sexual y que vamos a estar ahí siempre, no para castigarlos o para decirles pornográficos o para decirles que son personas con la mente cochambrosa, sino para decirles y contestarles exactamente lo que quieren saber. Como dije anteriormente, a los niños se le habla a nivel de su edad, de acuerdo van desarrollando sobre las preguntas que quieran saber sobre el sexo. Acuérdate que la educación sexual comienza desde el momento en que el niño nace, desde el momento en que el niño empieza a tocar su partecita privada porque se siente bien y tú le dices no te toques, desde ese momento tú le estás enseñando sobre la sexualidad. Así que no esperes a que tenga 9 años, 10 años, 11 años, 12 años. Acuérdate que otros niños le van a hablar a él o a ella de esta información. O van a ver programas, o van a ver revistas, o van a ver en el internet, van a ver cosas que no van a comprender. Es mucho mejor que lo sepan de ti primero, a que lo sepan de otras formas y otras fuentes donde no va a ser buena la información o va a ser información dañina para ellos. Acuérdate también que muchos niños cuando tú les vas a hablar sobre la información sexual te dicen que ya ellos se lo saben todo, que ya lo aprendieron de amistades o en la escuela o lo que sea y que no quieren aprenderlo de ti. Eso no es aceptable. Tienes que decirle a tu hijo o a tu hija, sea lo que sea, se lo vas a decir una vez, que aguanten el mal rato, pero que tú tienes que darles información porque es tu deber como padre, porque muchas veces los niños reciben información equivocada y eso los hace meterse en problemas eventualmente cuando son más grandecitos. Tienes que ser un poquito liberal sobre la sexualidad. Las ideas obsoletas de antes no funcionan. Hoy la idea de decirle a un niño que estimularse a sí mismo o a una niña es una maldición o es algo que le va a hacer que pierda la vista o que se le caigan los dedos o que le crezcan pelos en las palmas de las manos, eso es totalmente inapropiado. Ten el valor de informarte tú primero para que puedas enseñarle a tus hijos las cosas apropiadas y no crees en tus hijos traumas cuando sean mayorcitos. El resto de la información sobre qué decirle y cómo decirle, lo único que te quiero decir en este momento es que le llames a las partes sexuales por sus nombres apropiados. Nada de palomita, ni wiri wiri, ni cucucita, ni nada de eso. Háblale sobre la vagina y el pene y la masturbación y ese tipo de situaciones para que el niño tenga el vocabulario adecuado. Eso no es pornografía, eso es vocabulario adecuado. Porque en otro caso, un niño de 7, 8, 9, 10 años va a estar en la escuela diciendo, pues mi palomita tal cosa. Y los otros niños se van a burlar de él. ¿Ok? Ahora, ¿qué decirle y cómo decirle? Te recomiendo que busques libros en tu librería o tu biblioteca sobre el contenido de esa plática. Eso es bien personal porque toma también en consideración tus valores, tu moralidad y tu fe. Y cómo todas esas cosas conectadas y mezcladas hacen que tú puedas enseñar a tus hijos sobre la sexualidad. Te agradezco mucho tu atención. Si quieres saber un poquito más de mí, cómo contactarme o cómo aprender sobre mi material, puedes ir a mi página www.lopesnavarro.com www.lopesnavarro.com. López Navarro va todo junto, o me puedes escuchar cada sábado de 4 a 6 de la tarde por medio de 1020 AM en tu radio local en Los Ángeles. Muchas gracias.